Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0119. CNE. Elecciones generales. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin, espacio publicitario. En Radio Atalaya. La siguiente es una actuación apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres, noticias. Sin Amarres, es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo sobre los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio. Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Tal Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 33 minutos, 6 y 33. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Sin Amarres, por supuesto. Y por su radio favorita, Radio Atalaya 680 AM. Hoy estamos miércoles 18 de noviembre del año 2020, un miércoles que sabe a alegría, sabe a optimismo después de ese triunfo histórico de nuestra selección de fútbol. Realmente una alegría que nos deja, que nos hace empezar con buen ánimo este día. Esperemos que se mantenga durante el resto de la semana. 6:34 vamos a iniciar este programa, por supuesto también extendiendo un saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook nos pueden escuchar y nos pueden ver, además el programa Sin Amarres también en Instagram y en Twitter como @Radio Atalaya. Saludamos también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, conectados ya junto a nosotros. Nos vemos licenciado Alcides Montiño, sociólogo, Stanley Poveda, quienes vamos a saludar a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Teresa? Buenos días. Saludamos también a Stanley Poveda, el director del programa, y a Pablo Pacheco, que maneja los controles. Y en primera línea, como siempre, tenemos que saludar indudablemente a la más de audiencia de Atalaya, a todos nuestros radioyentes, a los que nos escuchan, a los que nos sintonizan, no solamente en Guayaquil, también en Ecuador, nuestro país, Ecuador, y no se diga en todo el mundo, porque Atalaya se oye, se escucha en todo el mundo. Sintoniza Atalaya en cualquier país del mundo a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre, a todos los que escuchan Atalaya, gracias y gracias por hacerlo. Reciban a cambio de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, y el abrazo, este saludo en este momento también es para el director de este espacio, el sociólogo Stanley Poveda Granoble, que le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Merchán, es un placer saludarla. Alcides Montiño, compañero de jornada diaria, también a nuestro compañero Carlitos Pacheco. Realmente iniciamos este día y terminamos la noche con muchas emociones y muchas alegrías. Ecuador realmente nos sorprendió. Vamos a analizar este partido con el expertise mayor que tiene mi compañero Alcides Montiño en el manejo y análisis de los resultados de este partido que realmente generó mucha alegría en nuestro país. Ecuador 6, Colombia 1. Se habla de una goleada inédita. Vamos entonces a conocer los titulares que hoy vienen en la primera plana de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo
compartiendo con ustedes la información que trae diario El Universo a través de su página, de su portal impresa. Por supuesto, destaca el triunfo de la selección con una amplia foto de la celebración de uno de los goles y titula Tricón goleada histórica, vence 6-1 a Colombia. Ecuador da un espectáculo ofensivo en Quito y anota su mayor cantidad de tantos en un juego eliminatorio. Rumbo al Mundial 2022, brilla en su cuarta fecha. No hubo piedad, dice El Universo. En el primer tiempo, Ecuador ya le había hecho 4 tantos a Colombia, pero que finalmente humilló 6-1 en la cuarta fecha del premundial a Qatar 2022. Robert Arboleda, Ángel Mena, Michael Estrada, Javier Arriaga, Gonzalo Plata y Pelvis Estupiñán anotaron para la selección y suman ya 9 puntos en la tabla de posiciones. En otros temas también nos dice Diario El Universo, manatíes de la Amazonía en peligro crítico. Un estudio en Ecuador determina los efectos negativos de la intervención humana. En otros temas, acuerdo con Estados Unidos no irá a la Asamblea. El gobierno dice que es de primera fase y no requiere aprobación del Poder Legislativo. Mismo en lo económico, salario básico seguiría en 2021 en $400. Así lo dice el ministro Mauricio Pozo, el ministro de Finanzas Mauricio Pozo, que cree que el sueldo no debería subir por la situación en la que estamos. Este viernes vence el plazo para fijación del salario. En otros temas, suspendidos grandes actos por Navidad. El municipio de Guayaquil suspendió el desfile y otros actos para evitar contagios por el COVID-19. Ya les estaremos conversando también cuáles son estas medidas. Ahora vamos a compartir la información de diario El Comercio, que también, por supuesto, destaca el triunfo de la selección. La trigolea con buen fútbol, titula una de las fotografías, la fotografía principal de este diario. Otros temas, negociación comercial con Estados Unidos arranca hoy. La fase 1 del acuerdo es el paso previo para concretar un tratado más amplio. Se prevé que esté listo para diciembre y la Corte Constitucional y la Asamblea deberán ratificar. También nos dice, el festejo a Quito será virtual sin chivas ni desfiles. La alcaldía de la capital informó que no se realizarán desfiles, fiestas, conciertos, eventos masivos por la conmemoración de los 486 años de fundación de la capital. Agenda de actividades para el festejo será virtual, también como parte de las medidas frente a la pandemia. Y en lo internacional, el huracán Iota causa estragos en varios países. Este huracán azotó a Nicaragua e islas caribeñas. Su paso generó destrucción en algunos países, ciudades del centro de América. Vamos ahora a compartir la información también que nos trae Diario Expreso a través de su página web. Nos dice en uno de sus titulares, todos los ojos puestos sobre la Francisco de Orellana, una zona, un sector, una calle del norte de la ciudad que realmente se ha vuelto crítica por el alto número de delitos de inseguridad que se vive, que azota a quienes transitan y viven por este sector. En otros temas también nos dice Diario Expreso, jueces más voces apuntan a la suspensión del concurso. Así también destaca entre sus titulares, con nota de 6/10 se reprueba la capacitación para las juntas receptoras del voto, esto frente a las elecciones de 2021. En lo económico, el acuerdo comercial de primera fase con Estados Unidos se suscribiría hasta el 15 de diciembre. En otros temas, Ecuador invertirá $200 millones para vacunar al 75%. Minutos, estimado sociólogo, de esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Este es el momento cuando en nuestros sentimientos hay expresiones, valga la redundancia, de sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría que nos ha otorgado nuestra selección, en donde demostró el día de ayer, con su juego y sus resultados, una solidez técnica en el manejo del balón, en el juego de equipo, en la destreza técnica de orden colectivo o de orden individual. Decíamos con quien veíamos en la noche del partido, parecía que estábamos jugando Nintendo.
Parecía que estábamos con una palanca manejando los goles y manejando a los jugadores. Y coordinación en las jugadas y las destrezas de cada uno de los jugadores, que realmente desde el momento que se cogía la pelota y se empezaban a entrelazar los pases, ya uno estaba cantando el gol por adelantado. Esta sensación casi nunca la hemos tenido. Por lo menos a mí, Alcides y Teresa, por lo menos a mí no me ha ocurrido. Siempre teníamos la sensación de que estábamos frente al arco y fallábamos el gol. O que la pateábamos por encima del travesaño, la botábamos hacia un lado. Eso es lo que ocurría. Y que en vez de avanzar en los pases y en esa tejida técnica, íbamos hacia atrás, resolvíamos la bola y renegábamos. Hoy en verdad que nos adelantábamos al acontecimiento con el deseo de que la pelota entre al arco. Y entró 6 veces, de una manera exquisita, de una manera técnica, que realmente animaba y estimulaba los gritos a favor de nuestra selección. Este es un resultado muy importante para nuestro país. En medio de este cruce de afectos, de sentimientos y de emociones, pues que también se mezclan con las restricciones que vamos a tener y que, por cierto, por el cuidado al contagio del coronavirus, los COEs, tanto provinciales, cantonales y nacionales, han tomado las medidas que han sido anunciadas el día de hoy a través de los medios de comunicación. Bien por nuestro país. Alcides, ¿cómo viviste, y Teresa, esos momentos de emoción viendo jugar a nuestro tricolor, a nuestra selección? Vea, Stalin, yo le voy a ser muy sincero. Durante 48 horas, ¿verdad? Estaba en una posición, como dicen los filósofos, ecléctica, o sea, intermedia. Escéptica. Porque yo decía, este Colombia viene lleno de coraje, viene lleno de venganza después de que perdió en su casa con Uruguay 3-0 y va a querer recuperar los puntos perdidos aquí con nosotros. Lógico. Entonces se me llenaban la cabeza un poco de ideas y de un poco de fantasmas de esos colombianos que cuando quieren llenan de fantasmas la cabeza de la gente diciendo que fulano juega en tal equipo en el extranjero, que Sutano es esto, que Mengano el de acá, que James se le va a soltar la lámpara y va a crear los goles, que Ecuador, que por favor, mucho cuidado porque le vamos a llenar la canasta. Entonces lo asustaban, como siempre ocurre con los colombianos, que usan mucho el verbo, ¿verdad? Y no todos, por supuesto, estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de otra cosa. Entonces yo decía, caray, ¿será que los colombianos nos van a golear? Pero yo decía, no, porque los muchachos en el buen sentido de la palabra, los jóvenes ecuatorianos futbolistas nuestros, esos están en una cumbre, están navegando, como decía Don Busca, en la nube rosada, pero de lo positivo. Yo creo que no va a ser posible. Bueno, estaba en eso, empezó el partido, a veces quería oír, a veces no quería oír. De todas maneras, cuando empezó la contienda y vi que a los pocos minutos ya estábamos 2-0, yo decía, esto es una goleada. Inmediatamente, para saber qué opinaban, no nosotros, porque nosotros ya sabemos cómo opinamos de la selección, para ver qué opinaban los contrarios. Me puse a oír las radios colombianas. Amargado, todo el partido amargado, los colombianos. ¿Qué decían? Alcides? El técnico porque no entiende a los futbolistas, porque el técnico no vive en Colombia, porque el técnico no está en la cancha, porque el técnico no va al camerino, porque el técnico no conversa con los futbolistas. Bueno, el técnico, era el técnico. Poquito decían por allá que eran los futbolistas. Y para terminar el tema de los colombianos, decían que Colombia era el que siempre levanta a los muertos grandes. Dice, jugamos contra Argentina, nos ganaron, levantamos un muerto grande. Jugamos contra Brasil, también levantamos un muerto grande porque nos ganó. Y ahora nos toca levantar un muerto chiquito. Y el muerto chiquito era el Ecuador.
Para que ¿Cómo? vean ustedes que en el fútbol, Stalin, ya termino, en el fútbol, Sí. se juega en la cancha, no se juega en los laterales, no se juega en la grada, no se juega en la casa, se juega en la cancha con la pelota. Así pasa en todas partes, en todos los quehaceres de la vida. El susto que la historia, que yo te juego más, que yo tengo 20 futbolistas, 40 futbolistas en Europa, está bien, pues, no hay ningún problema. Pero gáneme en la cancha, pues, gáneme bien, pues. O sea, no me ganen con árbitro comprado, como dicen en la política, con cancha inclinada. Pero en todo caso, el fútbol es el que siempre, y el deporte, mejor dicho, es el que siempre nos da buenas alegrías. Esta semana, la semana pasada, con Richard Carapaz, con la chica que ganó en la competencia femenina en Colombia, el triunfo en Bolivia y ahora en Ecuador, aquí en Quito, que nos sirva de algo en esta tremenda crisis de la pandemia y crisis económica y del desempleo, que por lo menos nos despertemos sabiendo que le hemos goleado históricamente a nuestro rival vecino Colombia, estimado Stalin. Y queremos escuchar, Teresa, cómo vivió esos momentos, esos interesantes 2 tiempos deportivos, 90 minutos que realmente le dieron al país esta alegría que hoy estamos comentando. Claro, yo creo que el triunfo de nuestra selección viene a pintar un poco de color en este paisaje blanco-negro que estábamos teniendo, llenos de noticias de corrupción, llenos de malas noticias, de preocupaciones, de siempre desazón que tenemos al momento de leer los titulares, al momento de sentarnos a ver televisión, ver las noticias. Realmente ha sido preocupante, días duros, días tristes, pero se ha pintado de colores, ha sido un alivio, un respiro, una alegría. Y yo creo que eso debe servirnos de motivación. Todavía tenemos muchísimo que celebrar, hay muchas cosas positivas que pasan en nuestro país, ¿no? Y esto, lo que nos ha dicho, lo que nos ha dado la selección es un recordatorio de eso. Hay muchísimo todavía bueno y tenemos que empeñarnos, seguir trabajando por ello. Yo creo que el deporte, como Alcides, siempre va a ser un alivio, un aliciente de todas las cosas negativas que pueden estar pasando. Un recordatorio de que se puede hacer cosas espectaculares, ¿no? El triunfo fue histórico, creo, como usted decía, no se esperaba. La gente quería más, se gritaba más, pero parecía difícil realmente lograr un marcador así. Generalmente 3 es mucho. 6 goles es realmente una hazaña. Así que felicitaciones para nuestra selección. Bueno, pero hay que continuar con esa dosis de goleada. Como dice Teresa, creo que nunca es mucho. 13 es una expectativa, 6 podría ser demasiado. Pongámonos intermedio. Lo importante, como hizo Alcide, es que pongamos este resultado como un denominador que mueve el entusiasmo, el aspecto técnico de nuestra selección para seguir manteniendo triunfos permanentes, que como decíamos, nos da una alegría en este escenario, decía Teresa, gris, nos da una alegría, pinta de colores, los colores amarillo, cielo y rojo se ponen de manifiesto, la gente se puso la camiseta a pesar de todas las restricciones, estuvo viendo en familia, entre amigos, manteniendo el distanciamiento, esto es muy importante, no podemos relajarnos por una alegría que se nos otorga, por la goleada que ha puesto la selección, no podemos relajarnos ni descuidarnos de nuestro cuidado, de nuestro distanciamiento social, de nuestras normas de higiene fundamentales para evitar cualquier tipo de contagio. Pero uno revisa después de los resultados, Alcides y Teresa y ecuatorianos, cosas que quiere ver como positivas, que se desarrollan más allá del resultado que nos ha dado la selección. Y resulta que casi no se encuentran. Y se encuentran inmediatamente cosas negativas en nuestra sociedad. Aspectos que van desde temas de corrupción, inseguridad, temas políticos, procesos electorales viciados de nulidad, actos antidemocráticos respecto a la participación de la gente, perspectivas en el desarrollo económico que no están muy claras, realmente hacen pensar también que a nuestro país necesita meter una goleada a lo que siempre dice Alcide, al desempleo, a la pobreza. Hay que ponerle una política de triunfo,
una política desde el gobierno que nos dé esperanza, que nos haga mirar hacia nuestro interior y nos diga, como Estado y como ciudadanos, estamos en una competencia para lograr el triunfo que necesitamos y salir de todas estas situaciones necias, grises, ¿no? Que verdaderamente han afectado a toda la situación económica y política del país, pero fundamentalmente a nuestra condición como ciudadanos y como familia. Hay un deterioro muy marcado, no de ahora, lo hemos vivido en medio de la pandemia. Un deterioro marcado en el tema económico y en la falta de oportunidad, pero fundamentalmente siento que también la gente exclama y dice, bueno, ¿hasta cuándo y hasta qué momento podemos resistir? Esto no despega, esto no reacciona. Y eso es un poco el clamor de la gente. Se está viendo ya, como quien dice, acorralada, sin alternativa, sin salida, porque al final no se reactiva la situación en el país. Las oportunidades no aparecen. Y si aparecen, aparecen para un día y al otro día desaparecen, porque prevalecen las disposiciones de distanciamiento, ¿no? Y de cuidado frente a la amenaza de contagio del coronavirus. Y eso pone a los ciudadanos en una situación de inestabilidad y de angustia. Así es. Sí, Stalin, estaba revisando algunos diarios hoy en la mañana y me encontré con una desagradable noticia para la prensa en general y particularmente para los medios. Otra vez en España, mire usted, en España, sí, los periodistas están alertando porque el gobierno va a crear el Ministerio de la Verdad para combatir las falsas noticias. Eso es una manera indirecta de controlar la información. Pero eso no es todo. En Argentina se acaba de crear también un denominado Observatorio Estatal de la Desinformación, denominado NODIO, también para controlar qué información es real y qué no es real y castigar a los que emiten informaciones que no son reales. La semana pasada, en Perú, en los poquísimos días que ese señor Merino estuvo de presidente interino de Perú, uno de esos acólitos llamó a un canal de televisión para prohibirle que pase o que difunda los videos de los actos de violencia de los jóvenes, especialmente protestando por la actitud del Congreso de denominar al señor Merino como presidente interino. Son 3 de los tantos casos que ocurren regularmente en Latinoamérica y en el mundo, del control que quieren dar los gobiernos a la información, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y a la opinión pública. Entonces, mire, estamos, como decimos, estamos en este mar de incertidumbre cada vez que ocurren o se les antoja a cada gobierno, ¿verdad?, coartar la libre expresión, que no es otra cosa que un derecho fundamental, un derecho humano, que necesita el ser humano para saber, para informarse, para conocer qué pasa, para intercambiar criterios, etc. Entonces estas son cosas que desagradan, ¿verdad?, en medio de la alegría de un triunfo deportivo, porque cada vez que se atenta contra la libertad de expresión, con la libertad de información, con la libertad de opinión y con la libertad que tienen los medios de difundir las informaciones que ocurren en un país, se está atentando contra los derechos humanos y se está atentando contra el ser humano, estimado Stalin. ¿Cuál es su opinión? A ver, Alcides, esta es una preocupación que cae dentro de lo que se ha denominado, fundamentalmente en América Latina y en muchos países de Europa, todo un proceso de un constitucionalismo o un progresismo constitucional, y donde en la mayoría de las constituciones políticas, ¿no?, se han incorporado este tipo de derechos, pero al mismo tiempo se han generado tipos de controles estatales, políticos o públicos respecto al derecho de la libertad de expresión.
Y yo quiero decirle algo, uno de los problemas fundamentales por los cuales atravesamos y que usted ha hecho un análisis adecuado respecto a cómo se están instrumentando estos mecanismos de control sobre este derecho, es que los ciudadanos sobre quienes recae el derecho a esa libre expresión, los medios de comunicacionales, que son los canales de difusión de ese derecho de la libertad de expresión, han entregado el ejercicio pleno de ese derecho al gobierno de turno, a los políticos o al control estatal. Y le voy a decir por qué, Alcides. Porque no hemos sido capaces de empoderarnos, de apropiarnos de este derecho fundamental. Porque no hay un razonamiento crítico de identidad en el orden ciudadano para entender y comprender que ese derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de comunicación, a la libertad de expresión, es la manera de la convivencia y de la visibilización de cómo nos relacionamos en la sociedad y qué espacios tenemos para nuestro pensamiento, para nuestro análisis, para nuestros criterios que caigan dentro de una especie de biblioteca, si se quiere, pública del pensamiento de opinión pública para que sea considerado. No lo demandamos, qué lástima. No lo exigimos, qué lástima. No hacemos que se respete, qué lástima. Debemos de comenzar justamente con lo que usted dice, a denunciar con lo que usted hace, por ejemplo, que lo acaba de denunciar, cómo se van construyendo y tejiendo estos telones o estas colchas de verguet para limitar estos derechos. Y debemos estar siempre, por ejemplo, aquí en nuestro país, en una entrevista anterior al expresidente Rafael Correa, usted mismo le preguntó, ¿no?, sobre el tema de estos derechos de la libertad de expresión. Y él dijo que retomarían y regresarían a la ley anterior que ha sido derogada, ¿se acuerda? ¿Ya? Entonces, y así fue. ¿Estamos aquí entonces, Alcides? Hemos entregado este derecho, la práctica de este derecho, la validez de este derecho, a la política, a los gobiernos de turno, al control estatal, a la regulación, es decir, nosotros mismos. Le hemos dicho, oiga señor, persíganos, oiga señor, no nos dejen pensar, oiga señor político y Estado, no nos deje opinar, no nos deje comunicar. Bueno, es hora de que así como hay estas intenciones de crear observatorios de la estructura estatal y política, creamos, hagamos, formemos grandes colectivos también, ¿no?, de auditoría social permanente para que estos derechos no sean conculcados. Teresa, ¿tiene alguna opinión respecto a este tema? Claro que sí, yo creo que el licenciado Alcides, es peligroso crear estas estructuras de control. El Ministerio de la Verdad, desde su nombre mismo, ¿quién es dueño de la verdad? Desde ahí podemos comenzar a sospechar de las intenciones de esto. Creo que sí debe establecerse, puede ser a través, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, mecanismos para que la gente que se siente perjudicada por alguna noticia, algún comentario errado o discriminatorio que se emita en los medios, tiene la gente el derecho de hacer un reclamo, de sentar un precedente, pero que no sea político. Los medios no deben ser políticos, no deben ser un instrumento político de ninguna, ni de ningún partido, en ningún caso. ¿Por qué? Porque mientras más independientes sean los medios, mayor control a la corrupción va a haber. Es lo que se ha demostrado, ¿no? Es lo que vemos. ¿Quiénes han hecho las grandes denuncias de corrupción? Han sido periodistas. Los periodistas, los que investigan, los que están atrás, más allá de la noticia, más allá de los hechos que ocurren, que se ven. El periodista es el que indaga, el que está buscando
qué hay detrás de cada acción y es el que ha ayudado a descubrir los grandes hechos de corrupción. Hoy más que nunca necesitamos una prensa, periodistas independientes, fuertes y respaldados además por la ciudadanía para luchar contra esta otra pandemia que es la corrupción. Perfecto. Yo creo que sí. Los mensajes sobre cómo y de qué manera debemos garantizarnos que nuestros derechos en la práctica lleguen para quienes están previstos es responsabilidad también, es una corresponsabilidad social, ¿no? Ciudadana, que debemos de poner con mucho interés en el escenario del debate, de la discusión, pero fundamentalmente del pragmatismo social. O sea, practicarlo como tal. Oiga, la gente llega al extremo de que se rehúsa a opinar, no quiere comentar, no quiere expresar, no quiere analizar, no quiere debatir, no quiere nada. Entonces, ¿cómo quieres tú hacer que ese derecho, ¿no?, te garantice ese pensamiento, te garantice que lo comunicas? ¿Cómo quieres tú que el derecho a la información también llegue como debe llegar? O sea, si en la práctica no consolidamos esa práctica de reivindicación propia del derecho, va a ser muy difícil poder frenar todas estas intenciones que hoy están siendo develadas y que hay propósitos muy claros. Como decía Teresa, crear una comisión de la verdad. ¿Cuántas comisiones de la verdad aquí se han creado? ¿Quién es dueño de la verdad? Los informes respecto a investigaciones sobre estos hechos y actos responden al criterio de quienes los escriben y a los juegos de intereses de lo que lo representan. Y la verdad no puede estar en medio de ese escenario. Entonces hay que continuar con esta campaña. Yo sí creo que la libertad de expresión y también es que también el tema de la libertad de expresión frente al desarrollo de la innovación y de la tecnología también ha distorsionado algunos aspectos que sí, tal vez sea importante regularlo, pero no en el control de la esencia propia de este derecho que es la libertad de expresión. Así es. 7:03 a.m, estimados sociólogos. Es hora de ir a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de su programa Cinema Res. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 01412, CNE, Elecciones Generales 2021. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre reiniciaremos los cortes por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante.
Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0119. CNE, Elecciones Generales. EMAPAC rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia. Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Autorización número 0731. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con esa alegría se mantiene el día de hoy. 7 de la mañana con 8 minutos, continuamos con su programa Sin Amarres. Queremos comentar al inicio de este segundo bloque cuáles son las disposiciones, las últimas disposiciones también del COE cantonal frente a las festividades próximas. El show de mapping, el desfile navideño, las ferias, el ingreso a los malecones, la ruta de los gigantes en el suburbio son parte de los actos que se suspenden en diciembre como parte del plan de prevención de nuevos casos frente al COVID-19. Anota Diario El Universo frente también a lo que ha dicho el municipio. La alcaldesa Cintia Viteri explicó que es necesario seguir con las restricciones para mantener los casos bajos, controlados, pese a que en esta última semana Guayaquil evidencia una leve disminución del número de positivos de COVID-19 en comparación con las semanas anteriores en las que la tendencia era más bien hacia el incremento. Viteri, quien es la presidenta del COE cantonal, informó que en estos casos sospechosos hay 11.3 por 10.000 habitantes, antes estaba en 11.5, y de casos confirmados por PCR hay 1.2 casos positivos por cada 10.000 habitantes. Estamos estables con tendencia a la baja, están dando resultado las intervenciones en los 24 sectores. Este es el reflejo del feriado pasado, dijo la alcaldesa. Sin embargo, añadió que hay sectores donde en cambio se registra un aumento de casos sospechosos, como es en Sociovivienda 2, Huasmo Sur, Fertiza, Parroquia García Moreno, Sauces, Guayacanes y Samanes. Estos son los sitios donde se están enfocando además los esfuerzos. Mientras tanto, podemos continuar con el análisis, estimado sociólogo, mientras nuestro entrevistado se conecta. Muy bien, yo sí quiero realmente detenerme a mirar y a hacer una revisión de las medidas que a veces nos parecen estrictas o demasiadas cuando se imponen desde la autoridad, en el caso del COE cantonal, en el caso de Guayaquil. Y a veces hasta mucha gente dice, bueno, ya hay demasiadas restricciones. Pero finalmente todo esto está orientado a proteger la vida, a evitar un contagio. ¿Qué ha dado resultado que a mí me parece muy interesante en la ciudad de Guayaquil? Haber hecho un levantamiento e identificación de sectores donde había mayor incidencia respecto al contagio del COVID y hacer un triaje y una
un levantamiento de un mapa en estos sectores donde tiene que atacarse y tomarse medidas. Y es lo que ha venido dando resultados, porque se detecta si es que en esos sectores de mayor vulnerabilidad de afectaciones o de contagio es donde se va propagando con mayor rapidez o va disminuyendo el tema del contagio al COVID. Esto, de alguna manera, ha sido una herramienta muy importante que ha puesto de manifiesto la ciudad de Guayaquil a través de su COE y que están dando resultados. Hoy nos anuncian, por ejemplo, que ha habido una ligera baja en los contagios, a diferencia de la semana anterior. Pero están claramente focalizados e identificados los lugares donde tiene que hacerse el seguimiento y el monitoreo para tener un diagnóstico de contagio progresivo o de disminución de este contagio. Teresa. Vemos que está nuestro invitado ya en pantalla, Teresa. Ya está con nosotros el analista Pedro Valverde, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana y con quien conversaremos acerca precisamente del panorama económico de nuestro país. El abogado Pedro Valverde, muy buenos días. Él es columnista además de Diario El Universo. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo está usted? Hola, Stalin. Hola, es un Alcides. placer saludarlo. ¿Cómo está de salud, Teresa? Pedro? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Cuidándonos, tratando de salir lo indispensable y bueno, tratando de ser país como siempre, ¿no? Bueno, y hablemos de la salud pública, pero fundamentalmente en el segmento del escenario electoral. ¿Cómo usted analiza y mira, primero, la forma y la manera como lleva adelante el Consejo Nacional Electoral este proceso que por mucho tiempo nos ha mantenido en angustia por ciertas resoluciones y decisiones que se toman, que muchos dicen que no han estado enmarcados en los principios de orden reglamentarios y legales que se asigna para un proceso electoral. En muchos momentos hemos tenido más dudas que certezas, pero sin embargo el proceso hasta ahora continúa. Buenos días y bienvenido. Bueno, yo creo que el Consejo Nacional Electoral efectivamente ha sido muy cuestionado. Sin embargo, tiene una virtud, y la virtud es que no lo controla el presidente de la República, y eso es bastante. Ah, interesante eso. Suena una reflexión mediocre, pero es la realidad. Tuvimos 10 años a un gobernante que controlaba todos los poderes del Estado, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, que parecía ese famoso referee argentino, amigo de los malos de Titanes del Ring, que se llamaba William Boo, que mientras le pegaban al desvalido miraba para otro lado, hacía como que no miraba nada, y luego cuando el malo del ring medio lo tocaban y lo salía a defender, ¿no? Entonces, eso tuvimos 10 años, ¿ya? Y en esos 10 años pasó todo. Entonces, yo creo que a veces no valoramos lo que tenemos. Primero, este Consejo Electoral no le pertenece a un solo partido político, ni mucho menos al presidente en funciones y en elección para reelección, digamos, ¿no? Entonces, es diverso. Definitivamente tiene influencia política, sin duda, porque la estructura y la forma en que está conformada establece que obviamente hay partidos políticos que tienen sus, no sé si delegados, pero gente designada en representación de ellos. Y obviamente ahí por mucho tiempo hubo una mayoría de 3 y una minoría de 2. Y los señores de la minoría de 2 que estaban alineados con un partido en particular, obviamente rechazaban ser excluidos por la mayoría de 3 que representaba 2 o 3 movimientos. Entonces, de ahí vienen muchos de los cuestionamientos, ¿no? De una disputa política que tenía sentido, pero por otro lado ya sabemos que en mayoría la mayoría gana y la minoría está incómoda. Entonces, era absurdo creer que la mayoría iba a hacer lo que digan 2 de 5, ¿no? Pero yo creo que hoy la mejor forma de, digamos, un gran mensaje que ha enviado el Consejo Electoral es haber no aceptado la absurda y sospechosa decisión del Tribunal de Contencioso Electoral de haber querido habilitar la candidatura de Álvaro Noboa, que ni siquiera fue presentada a tiempo. Entonces yo creo que... ¿Por qué la considera, Pedro? ¿Por qué la considera usted absurda y sospechosa esta decisión de lo contencioso electoral?
A ver, porque... ¿Qué hay detrás de? A ver, habían argumentos, podemos quedarnos una hora hablando de lo jurídico, pero No, en lo de pero fondo, habían argumentos muy sólidos de por qué este partido no había sido habilitado. Y cuando estos señores deciden habilitar el partido en un tiempo complicado, ya cuando la elección está convocada, ya cuando se cerraron los periodos de inscripciones, pretenden no solo rehabilitar al partido, sino extenderle tiempos a un candidato que pudo haberse presentado dentro de los tiempos previstos y no lo hizo. Incluso fue público que intentó llegar, pero que llegó tarde y que no presentó la candidatura a tiempo para inscripción. Entonces, no solamente que es medio grotesco lo decidido, ¿ya? Sino que además de ser improcedente, si el Consejo Nacional Electoral hubiese decidido acatar esa decisión inconstitucional, hubiera cometido una violación constitucional más fuerte, porque no sé, ustedes deben saber que en la Constitución están definidas las fechas en las que se posesiona el Congreso y en las que posesiona el presidente. Y el absurdo del contencioso electoral importaba que las elecciones se iban a correr, no es que esta candidatura, si se inscribía, tenía una etapa de apelaciones, de impugnaciones, y hasta que todo esto ocurría, las elecciones se tenían que mover, y al moverse las elecciones, primera, segunda vuelta, la posesión del Congreso se tenía que mover, y la del presidente también, y eso significaba violar la Constitución. Correcto, Entonces, Pedro. Pero dígame una cosa, eso. Pedro. Igual que este hecho que usted está analizando, que me parece muy adecuado el marco donde lo realiza, porque iría en contra de estructuras o definiciones constitucionales que no se pueden mover, que no se pueden alterar, como son las fechas. Al igual, hubo impugnaciones en candidatura en este proceso y también en movimientos, para movimientos o partidos que no podían calificarse porque estaban cuestionados, porque estaban fuera de reglamento. Pero al final había una tesis, una teoría de que debe prevalecer el principio de participación política, que estos derechos no se pueden negar, y finalmente todos, independiente de por qué causa estaban siendo imputados o cuestionados, fueron calificados. Yo conozco al detalle y suena muy lógico, y creo que eso es una de las razones por las que fue calificado el binomio del movimiento de Rafael Correa, porque este requisito de que tenían que presentarse en persona a aceptar es una barbaridad. Eso no hubiese soportado, no hubiese resistido análisis constitucional alguno, y en un tribunal internacional hubiera sido impresentable, que esa es la razón para que no se permita. Estoy de acuerdo con ustedes, Stalin. Sin embargo, en el caso que estamos refiriendo del partido de Alberto Noboa, la resolución del Consejo Nacional Electoral en ejecución de lo decidido por el Consejo Electoral no es negarse a ejecutar la decisión. La resolución dice, adelante, con todas las candidaturas que estaban inscritas a tiempo del partido, procédase. Lo único que dice es, a ver, los espacios para inscribir candidaturas estaban abiertos. Hay muchos candidatos de este movimiento que presentaron a tiempo sus candidaturas. Todas las que su partido ha sido habilitado, procédase con la revisión. Lo que no puedo hacer es que el que no se presentó dentro de los tiempos que tenía para presentarse, pudiendo haberlo hecho, ahora yo tenga que abrir la puerta que está cerrada nuevamente por una impugnación que sus otros políticos, los otros candidatos del mismo movimiento, sí se presentaron a tiempo. Entonces, ¿por qué? Por un efecto, por un factor de tiempos, entre otras razones. Y eso es lo que yo le he explicado. Ahora, tiene muchos vicios y muchas fallas el Consejo Electoral. No he dicho que los miembros del Consejo Electoral son santos, pero fíjese usted cómo se acabaron las quejas de los quejosos del Consejo Electoral, porque ya está en la mayoría, lo cual confirma que el problema no es la rosca, no es la rosca, sino estar afuera de la rosca. Bueno, yo quiero preguntarle sobre este tema. Tal vez, habiendo un poco mirado cuáles son estas inestabilidades, tomemos el término, que se han dado en el proceso de calificación de candidaturas y movimientos, y discrecionalidades que también ha ocurrido en toma de decisiones,
será importante y será una oportunidad para ir pensando en una reforma profunda a nivel del Código de la Democracia, para ir articulando un sistema que realmente garantice este derecho de participación por encima de la representación dentro del Consejo Nacional de los partidos y de los movimientos, y que todo se haga en función de lo que está tipificado, reglamentado y escrito jurídicamente, y no en el marco de una manipulación de intereses que por coyuntura electoral a veces prevalecen. A ver, Stalin, el problema del Consejo Nacional Electoral, igual que el de la Asamblea y de todas las instituciones del Estado, no está en la letra chica, está en la gente. Ya. Nosotros, si traemos a 5 magistrados del Consejo Nacional Electoral prestados de Finlandia o de Noruega, yo le aseguro que igual van a haber quejas, pero que no va a haber la más mínima duda de que exista manipulación, ¿ya? La única manera de que tengamos funcionarios en los cargos más importantes que no generen ningún tipo de suspicacia, tenemos que traer extranjeros de otros sistemas. Pues el problema del Ecuador, entre otras cosas, es su sociedad. Lo mismo que nos quejamos de los funcionarios públicos está en la empresa privada. La corrupción no solamente es del funcionario público, sin privados envueltos en corrupción no existiría corrupción en el sector público. O sea, yo lo que creo es que todo, pero es que, perdóname, los políticos ¿de dónde? Son producto de la sociedad. Los políticos buenos y los malos. Porque también hay muy buenos políticos. Gente seria, gente honesta, y también lamentablemente hay gente improvisada, gente irresponsable y gente pilla. De todo hay. El sector privado también. ¿O acaso el funcionario, el empresario que paga para que le den un contrato a dedo o para que no le perdonen una glosa? ¿Qué es? ¿Honesto? No. Entonces, yo creo que aquí lo de fondo es que tenemos que entender que las islas no son islas y que todo lo que no nos gusta es producto de una sociedad que tiene que reinventarse. Yo creo que el Ecuador tiene, y la única manera de hacerlo es mirando hacia los más pobres y tratando de volcar los recursos públicos para que estos sean más eficientes con la gente que más necesita. Hay que darles educación, hay que darles salud. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Generar una mejor sociedad que elija a mejores políticos y que ejerza mayor control. Por ejemplo, el sistema actual de remunerativo de los más altos cargos de dignidad del Estado es perverso porque por ahí deben haber unas cuantas islas de gente honrada y honorable que se va a un cargo público a vivir con su sueldo, pero necesitamos gente si queremos agarrar y poner, en este caso está Mauricio Pozo, que es un hombre serio, pero es un hombre que ya está más allá, ya un hombre que ha hecho su vida, que ya está, digamos, de salida del sector público y que puede darse el lujo de sentarse ahí a trabajar por el sueldo que paga el Ministerio de Economía, y que no es que es peyorativo, ni digo que sea mucho o poco, pero vaya usted a preguntar cuánto gana el Ministerio de Economía de cualquier país del primer mundo. O sea, no puede ser que una señora fiscal, ya, que hace un titánico trabajo, no creo que no debe ganar ni $4,000. Se tiene que enfrentar contra las mafias políticas, económicas, del narcotráfico, por esos sueldos. O sea, alto riesgo y alto costo, tienes razón. Y está hecho, está diseñado para que la gente, lamentablemente, está diseñado para que mucha gente valiosa no entre, porque no va a ir a robar, entonces no va. Obviamente sí hay excepciones. Alcides Montilles continúa con esta entrevista. Activa el micrófono, Alcides. Alcides, activa, no te escucho. Sí. Lo escucho. Ahí está. Ahora. Abogado, entiendo yo que ese cuadro que usted muestra en sus espaldas es del ministro británico Winston Churchill. Sí, correcto, hoy. Su frase famosa, nunca desperdicies una buena crisis. Sería muy bien que la pongamos en práctica en el Ecuador. Nunca desperdicies una buena crisis, dijo en su momento Churchill. Bueno, le quería preguntar sobre su artículo de hoy, que ya lo leí, el metro cuadrado. La verdad es que
Esta es una dinámica, no podemos seguir en la misma situación pensando que nuestro metro cuadrado es lo único que nos va a interesar, sino el metro cuadrado del país. Pero esa no es la pregunta que le quiero hacer rápidamente, porque la última vez que estuvimos hablando acá en Radio Atalaya quedó pendiente una respuesta sobre el tema de Perú, abogado Valverde. ¿Cómo vio el desenlace del problema legal constitucional en Perú? Yo creo que al final de la historia el pueblo peruano nos demostró madurez política. Yo creo que si bien es cierto, hay ciertos reportes de que hubo intento de agitación social por parte de los mismos que tienen sumido en el caos a Chile y que intentaron hacer lo mismo en octubre en el pasado en el Ecuador y que están tratando de prender la espada de Bolívar por América Latina, entre comillas, porque Bolívar no fue lo que ellos pregonan, como Alfaro tampoco, digamos, ¿no? Yo creo que hubo un intento, si bien es cierto, hubo cierta infiltración menor. Yo creo que en general fue una reacción de hastío de la clase contra la clase política de parte del pueblo peruano. A mí me da la impresión de que yo aplaudo la forma en que reaccionó el pueblo peruano y me parece que nos dio una lección de madurez. Yo creo que nos dio una lección de madurez. Claro, el pueblo peruano ha vivido días muy oscuros, ¿no? No solamente con la época de Fujimori, sino de Morales Bermúdez, ¿no? O sea, Perú vivió la angustia de Sendero Luminoso. Entonces, yo creo que el pueblo peruano tiene cierta madurez, que yo pensé que la tenía el pueblo chileno. Lamentablemente, en el caso de Chile, pues es claro que las heridas de la época de Allende Pinochet no se han cerrado, ¿no? Y la clase política, en su mayoría de izquierda, porque recordemos que quienes han gobernado las 2/3 partes del periodo post-Pinochet ha sido la izquierda unida, ¿no? No ha sido... Y la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, no ha sido Piñera. Así es. No ha sido la derecha, definitivamente. Entonces esperemos, aparentemente da la impresión de que con el ascenso del nuevo presidente, que es un tipo mesurado y que tiene prestigio, el clima político se tiende a calmar en Perú. Gracias. Perfecto. Ahora todavía tenemos, no sé si Teresa tenemos algún minuto, tienes algún comentario, ya pero estamos sobre el tiempo. Estamos terminando. Solamente, ¿conoce alguna encuesta, Pedrito, respecto al proceso y sondeos electorales? A ver, hay un par de encuestas que para mí tienen seriedad y que prefiero no mencionarlas porque hay tantas que no quiero. Pero para mí está claro que hay 3 candidatos que son los que están disputando entrar a la segunda vuelta, que son Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Y también me parece muy claro que la señora Arauz está bajando y que Guillermo Lasso y Yacu Pérez están subiendo, ¿no? Yo creería que a estas alturas debe haber un triple empate. Digo triple empate porque 1 o 2 puntos más o menos es un empate técnico. Todavía tenemos un 36% de ciudadanos que no han tomado una opción electoral. Y yo creo que eso va a ser desequilibrante, ¿no? Sí, y yo creo que eso es lo que al final va a terminar de definir quiénes van a ser los que entrarán en segunda vuelta. Yo creería que definitivamente el impulso que el Partido Social Cristiano y su líder Jaime Nebot le ha dado a la candidatura de Guillermo Lasso y la apertura que éste ha tenido para dejarse ayudar, y además pues el bagaje de conocimientos y de experiencia y de valores y de virtudes que tiene sin duda Guillermo Lasso y que le puede aportar al país, creo que al final va sumando y va creando una conciencia en el país de que no podemos seguir de tumbo en tumbo, ¿no? De que tenemos, como lo dijo en algún momento, hace un momento lo mencionó Alcides, parafraseando a Churchill, que no, tenemos que estas oportunidades, o sea, esta crisis tiene que generar la oportunidad de entender que no se puede manejar el país como se ha manejado antes, que no podemos tener, con todo el respeto al presidente Moreno, que con quien el Ecuador queda en deuda por haber tomado las decisiones políticas que nos permiten hoy volver a vivir en democracia. Salvo eso, que no se puede llegar al gobierno a tratar de no hacer nada y a tratar de patearle la pelota al siguiente gobierno y recién los últimos 6 meses antes de salir del poder comenzar a pagar incendios y endeudar al país, ¿no?
Yo creo que al final, creo que la candidatura de Guillermo Lasso cada día tiene más fuerza, va a ir subiendo. Yo creo que Yacu Pérez va a subir y sigue subiendo porque también es una candidatura muy interesante. Y yo creo que el correísmo tiene su voto duro. No sé si Arauz le alcance a ir más allá de ese voto duro, pero por ahí va el tema, ¿no? Y yo creo que, como bien dice Stalin, faltan un porcentaje importante de gente que se tiene que decidir, que va a tener que decantarse, como siempre, en los últimos días, porque está ocupada viendo cómo come. Entonces este no es un tema importante, lo decidirá un poquito antes, 24, 48, 72 horas antes de la elección, en función de lo que en ese momento le diga su corazón, no su cabeza. Un análisis de coyuntura con Pedro Valverde que nos parece muy interesante y nos advierte de algunas situaciones de realidades electorales que la ciudadanía está pendiente, está a la expectativa, pero hay un porcentaje importante que es la que va a definir, la que va a poner en esa balanza el desequilibrio en el orden de las opciones electorales. Gracias por